Buenas noches, mi nombre es Sara Lucía Hernández Sánchez, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación, les contaré un poco acerca de mi proyecto Implementación, Adaptación, Pertinencia de los modelos educativos flexibles en postprimaria y media rural en las ruralidades lejanas dispersas. Este proyecto decidí hacerlo debido a que trabajo en ellas y conozco muchas de sus falencias que me parece que es importante investigarlas. Desde los antecedentes históricos de este proceso investigativo se tiene un contexto crítico en primer momento, en donde se observa que existe una desconexión drástica entre las directrices educativas gubernamentales en Colombia, que son diseñadas para centros urbanos y se implementan en centros rurales, sin tener en cuenta que las características sociodemográficas son completamente diferentes en los territorios dispuestos. Es así como se asume erróneamente que los modelos educativos tradicionales pueden llevarse al aula rural y ser replicados de manera idéntica sin tener en cuenta las características del entorno, lo que genera un efecto embudo, en donde el estudiante, al transitar de la básica primaria a la básica secundaria y media técnica, deserta del sistema escolar a largo plazo. Por ello, realizaron una serie de investigaciones en donde se indagó a través de, a nivel internacional, nacional y local, acerca de otros sitios en donde también se ha investigado sobre la educación rural, encontrando que desde la UNESCO se tiene una crisis marcada en la cobertura y calidad, en donde 3 de cada 4 niños en países de desarrollo muestran un nivel bajo en la comprensión lectora, la pérdida del agente pedagógico y la sobrecarga administrativa que se posee en América Latina y en el Caribe en el 2026, la profunda desigualdad geoespacial, en donde el 95% aproximadamente termina la básica primaria en la zona rural, pero solamente el 50% de esta población que continúa logra terminar con éxito el bachillerato. Desde la perspectiva nacional, tenemos a Plazas Mota en el 2023, en el cual se habla que solo el 24% de la población rural en Colombia termina sus estudios básicos, en donde la infraestructura es precaria, el conflicto armado y el sesgo postal es la desmotivación familiar son los principales entes. También tenemos las minorías técnicas que las investiga Arias et al. En el 2022, en donde también se posee un rezago demasiado alto, y especialmente desde lo local en Antioquia, Restrepo 2024 demuestra la desconexión absoluta de los estándares nacionales con el aula multigrado que se desarrolla en la zona rural. Como pregunta investigativa tenemos de qué manera la implementación, adaptación, contextualización curricular de los modelos educativos flexibles de las aulas de postprimaria y media rural inciden en los procesos de permanencia, rendimiento académico y transformación pedagógica de las aulas multigrado en las ruralidades dispersas del municipio de Salgar, Antioquia. Para ello se crean una serie de preguntas específicas, en este caso 4, que buscan caracterizar las prácticas de gestión, flexibilización y contextualización curricular de los saberes, saber cuáles son las condiciones actuales del rendimiento académico escolar y los índices de permanencia escolar en el aula, la relación que existe entre la implementación y la adaptación de los modelos educativos flexibles y la adaptación de los lineamientos y estrategias pedagógicas que se pueden tener como alternativas para activar la memoria activa del saber docente y optimizar la pertinencia en la media rural. Desde la justificación de nuestro proyecto la tenemos dividida en 4 partes. En la parte social, en donde se pretende mitigar el efecto embudo de la deserción escolar en las aulas multigrado, que se debe al aislamiento geográfico, en donde se beneficia, en este caso específico, a la IER, el concilio del municipio de Salgar, Antioquia. Desde la parte teórica, fundamentados en la pedagogía crítica y la contextualización curricular, basados por Paulo Freire. También tenemos la metodológica, en el cual hablamos de los enfoques investigativos, en este caso un enfoque mixto, que es holístico y combina tanto el cualitativo como el cuantitativo, validando instrumentos específicos para poder obtener resultados óptimos de manera cuantitativa que podamos venir y cualitativa en donde conozcamos las opiniones de las personas. También se posee la parte práctica, en donde se trasciende del papel a las condiciones y las descripciones de la cotidianidad del aula multigrado, en donde se transforma a la vida real, en donde los lineamientos dejan de estar en el papel y pasan a ser efectuados en el aula. Esta investigación es pertinente, factible y de interés personal, ya que me desenvuelvo en ella cotidianamente y sé cuáles son sus principales falencias y han sido los retos más grandes que he tenido en mi labor como docente. Desde la formulación de hipótesis tenemos la hipótesis de investigación, en la cual decimos que existe la relación directa estadística donde la adaptación y la contextualización curricular de los modelos flexibles incrementa significativamente los índices de permanencia escolar. La hipótesis nula, en donde la implementación adaptación curricular no incide de manera significativa en la muestra. O la hipótesis alternativa, en donde la incidencia de la permanencia y el rendimiento es significativamente mayor cuando se integran componentes productivos. En los tipos de variables tenemos la variable independiente, que es la gestión curricular de modelos flexibles, y la variable dependiente, que es la permanencia escolar y el rendimiento académico. Desde el enfoque cualitativo y la síntesis mixta, tenemos la adaptación y contextualización curricular de los modelos en postprimaria y media rural, que generan transformación pedagógica cuando el docente resignifica el aula multigrado, transitando desde una enseñanza tradicional a una praxis didáctica y situada en la realidad. Por último, tenemos las categorías cualitativas, que están divididas en 3 partes, que es la transformación pedagógica de las aulas multigrado, la contextualización e identidad rural y la experiencia de la permanencia.